Muy buenos días con todos los presentes. Bienvenidos a esta sesión de telecapacitación. Les saluda el doctor José Velázquez Orbachán. Soy médico radiólogo intervencionista que laboro en el servicio de radiología intervencionista del Hospital Edgardo Rebagliati Martins y además soy tutor de la subespecialidad de radiología intervencionista para residentes de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. En esta oportunidad, en esta sesión, vamos a hablar acerca de un tema muy interesante de radiología intervencionista, denominado recuperación de cuerpos extraños percutáneos, básicamente intravasculares. Para ello les voy a presentar a la doctora Lisette Magali Bedoya Mengoa. Ella es residente, que justamente este mes está culminando su residencia de radiología intervencionista por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Ella se ha entrenado en nuestro servicio de radiología intervencionista del Hospital Rebagliati por 2 años, desde el año 2022 hasta 2024, hasta este fin de mes, que culmina su residencia. Y como parte de su entrenamiento, tiene a bien presentarnos este tema muy interesante que se refiere básicamente a un tratamiento que realizamos en radiología intervencionista para recuperar, extraer cuerpos extraños que quedan básicamente dentro de las arterias o las venas, obviamente de manera accidental. Por ejemplo, un catéter porque se rompió o una guía que se quedó adentro de él, me refiero que están dentro del vaso sanguíneo, ¿no? Entonces, la recuperación o extracción de estos cuerpos extraños requeriría una cirugía de alta complejidad que puede ser muy riesgosa para el paciente. Entonces, en radiología intervencionista, nosotros tenemos un procedimiento que permite la extracción de estos cuerpos extraños de manera percutaria, mínimamente invasiva, con mínimo daño para el paciente y con alta tasa de éxito. Entonces, bienvenida, doctora Lisette Bedoya, y puede usted empezar con su presentación. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muy buenos días a todos los presentes. Yo soy la doctora Lisette Bedoya Mengoa. Soy médico residente de la subespecialidad de radiología intervencionista del Hospital Edgardo Rebagliati Martins. El día de hoy voy a presentar este tema, que es recuperación de cuerpos extraños de manera percutánea. Bueno, desde los orígenes de la cirugía mínimamente invasiva y con la utilización de dispositivos de manejo endovascular, se comenzaron a describir casos también de estas complicaciones de pérdida de material dentro del sistema vascular, principalmente. Estos cuerpos extraños no solamente pueden estar localizados en el territorio vascular, están mucho más frecuentemente en este territorio, pero solamente para conocimiento también pueden encontrarse en el sistema extravascular. Estos dispositivos que podemos encontrar van desde catéteres diagnósticos, catéteres balón, stent, filtros de vena cava, guías, entre otros. Básicamente, cuando hacemos la descripción de estos materiales o fragmentos de cuerpos extraños, pues se debe a dos modos. Un fallo de la técnica propiamente o un defecto del material propiamente utilizado. Estos fragmentos o cuerpos extraños pueden mantenerse retenidos en el organismo, ya sean en el órgano donde se esté interviniendo o a distancia, que se conoce como embolización de fragmento. En otras situaciones también se puede tratar de materiales que han sido mal implantados. Las indicaciones para el retiro de estos materiales generalmente se debe, porque bueno, son fragmentos de catéteres venosos centrales, catéteres diagnósticos, catéteres balón, stent, vasculares, entre otros, como se menciona. Las indicaciones para el retiro de estos materiales generalmente son pues fragmentos de catéteres em, que que durante el procedimiento que se ha estado haciendo se ha quedado fragmentado, se ha quedado retenido, ha surgido algún tipo eh, de percance, de modo de que este material ha quedado retenido y lo que se intenta es retirar este material para que exista complicaciones agudas y para prevenir una posible migración distal que provoque una impactación entre sectores mucho más alejados
que impidan no solo su extracción, sino también sean letales para el paciente, por lo que estos materiales deben ser retirados inmediatamente o en algunas ocasiones de forma programada antes de la primera semana. Generalmente se deben hacerse eh, equipos que tengan controles fluoroscópicos, también hay que hacer seguimientos para esto. Si en caso estos no se llegan a retirar en este tiempo, pues tienen también una mortalidad hasta un 70%, con formación de trombos, con potencial de embolización periférica repetida, endocarditis, arritmias, entre otras. La clasificación. Se puede clasificar a los cuerpos extraños de manera general dentro del espacio intravascular y extravascular. Nos vamos a referir al espacio intravascular, pues la mayor parte de los dispositivos que se detienen son en esta región. En esta área se clasifican no iatrogénicos y iatrogénicos. Los no iatrogénicos tenemos los proyectiles, fracturas de aguja en pacientes drogadictos, y en iatrogénicos, los cuales también se pueden subclasificar según su fin por diagnósticos. Por ejemplo, tenemos al cable guía, al catéter diagnóstico, agujas, o terapéuticos, por ejemplo, los filtros de vena cava, stent, coils, balón de angioplastía, hilos de sutura, válvulas, electrodos de marcapaso, entre otros. La clínica asociada a un paciente con retención de un cuerpo extraño, pues va a variar según la ubicación de dónde se ubique este cuerpo extraño. Y comprende desde manifestaciones cardíacas con palpitaciones o arritmias, poder producirse una trombosis pulmonar asociado a disnea, alteración de la saturometría, insuficiencia cardíaca, trombosis venosa con edema en esclavina, perforación vascular, que puede condicionar taponamiento cardíaco, hematoma perivascular, y los menos agresivos, pues el dolor precordial o inclusive tos. Hay que considerar que en caso que la pérdida de material que se convierta en un cuerpo extraño sucede en otra área o otra unidad, como por ejemplo en la unidad de reflorología u otro hospital que no tenga este sistema para poder hacer esta recuperación de este cuerpo extraño y tengan que referir a un centro de mayor complejidad, pues se deberá programar la extracción siempre, considerando siempre que sea antes de la primera semana para evitar que tenga complicaciones agudas y también para evitar que se tenga una migración distal que pueda provocar una impactación en territorios más alejados y así finalmente pues no se pueda realizar la extracción percutánea o tal vez tenga que ir ya a un procedimiento quirúrgico más agresivo, incluso con pérdida de órganos. Ahora, también recordar cuando hablamos de la clínica de los pacientes que tienen un cuerpo extraño que no sea el sistema vascular, pues básicamente se describe tanto en vía biliar como en vía urinaria. Esta extracción debe realizarse sí o sí, porque estos cuerpos extraños pueden cursar con procesos infecciosos o con procesos obstructivos. En relación a la técnica de manejo de extracción del cuerpo extraño, tenemos que tomar en cuenta que existen diferentes formas de abordar la extracción de un cuerpo extraño. Las técnicas más sencillas o utilizadas son aquellas en las cuales se utilizan los lazos endovasculares de diferentes marcas, como el Gusnik, y también las canastillas extractoras y ovalones. Y asimismo, se han estado desarrollando ya las pignas de biopsia endobronquial y los catéteres de criodicción para la extracción de cuerpos extraños en casos más complejos. Ahora, ahora hablando del tema de materiales, eh, pues los sistemas de recuperación son muy numerosos, que incluyen desde lazos recuperadores, forces, cestas, catéteres balón. En determinados casos, y para facilitar la manipulación de estos también se puede utilizar guías dobladas o también catéteres diagnósticos que tengan una configuración específica, por ejemplo, el catéter Pictet o el catéter Saimo, que consiguen enlazar el fragmento y movilizarlo hacia una posición más favorable para finalmente ser capturado por los sistemas específicos de recuperación y finalmente pues ser extraído. Ahora, este material angiográfico utilizado van a ser agujas, guías, los catéteres de angiografía, los introductores de diferentes longitudes y calibres. También es importante la medicación para la sedación, la analgesia, el uso de drogas vasoactivas, corticoides, vasodilatadores,
y cualquier introducción que nos pueda dar el anestesiólogo que nos está asistiendo. Ahora, hay acá es ver los introductores que deben de ser de diferentes calibres y también longitudes, porque eso nos va a ayudar mucho a la extracción del cuerpo extraño y también los catéteres multipropósitos. En esta imagen podemos ver las diferentes formas de los catéteres extractores. Tenemos en las imágenes A, B y C los catéteres lazo por su configuración, ¿no? En sus diferentes presentaciones y forma, y en las D, E, F, los catéteres en forma de cestilla. Ahora, para la extracción de los cuerpos extraños, se siguen las técnicas de, de cateterización convencional, siendo necesaria, pues, previamente un catéter diagnóstico en la proximidad del cuerpo extraño y después intercambiarlo por un sistema de recuperación para su captura. Ahora, los riesgos de no retirar un cuerpo extraño, si bien muchos autores concluyen que hay que valorar cada paciente y determinar el estado del mismo, eh, las comorbilidades, las complicaciones que pueda tener dependiendo del cuerpo extraño retenido, se dice que las principales complicaciones para no retirar o al no retirar un cuerpo extraño son la sepsis y la trombosis. La sepsis porque el cuerpo extraño funciona como un foco de cuerpo extraño. Ahora, la prevalencia de la infección de los cuerpos extraños intravasculares no están bien definidas, pero existen descripciones de la literatura con una colonización de este material extraído entre un 28 a un 52%. Igual, la probabilidad de la trombosis tampoco está muy definida, pero existen múltiples publicaciones que sugieren que dejar un cuerpo extraño que ya se encuentra firmemente adherido a la pared o ya se encuentra inutilizado no implicaría mayor riesgo de dejarlo ahí. Entonces, los principales riesgos son la sepsis y la trombosis. Si bien también existe el riesgo de embolización o impactación del catéter como complicación, este es muy raro y se observa en al menos el 1%. Sin embargo, si esto sucediera, se asocia a una mortalidad significativa o pérdida del órgano, que va desde un 64 hasta un 70%. Por eso, por esta razón, se recomienda la extracción del cuerpo extraño, sobre todo si este cuerpo extraño está a nivel cardíaco y a nivel pulmonar. Y de todo siempre se decide por el método menos invasivo, que es el método percutáneo, y la cirugía solamente se utiliza de manera expectante. Ahora, además del material que ya se describió, pues tenemos las recomendaciones que nos da la CERVEI. La CERVEI es la Sociedad Española de Radiología Intervencionista. Ellos nos dan ciertas recomendaciones para poder intervenir estas complicaciones de extracción de cuerpo extraño, desde requisitos estructurales donde tenemos el personal, los medios físicos y los materiales necesarios. Hemos hablado un poco ya de los materiales, vamos a hablar del personal. El personal tiene que ver un médico responsable para la recuperación de este cuerpo extraño, que tenga una experiencia, que por lo menos debe haber realizado 3 de estos procedimientos y uno de ellos como el primer operador. Asimismo, que deberá tener conocimiento suficiente sobre las diferentes técnicas y materiales que podamos usar para la extracción, la naturaleza y las características del material que se va a extraer, los riesgos y complicaciones y también las contraindicaciones de esta intervención, las posibles complicaciones y eh, el manejo, monitorización y en caso requiera, maniobras de resucitación cardiopulmonar. Y también la farmacología de los contrastes, la radioprotección, que siempre es importante. Otro profesional médico que le asiste debe ser otro médico radiólogo que puede estar en médico radiólogo intervencionista, que puede estar en entrenamiento o un segundo asistente. Y otro personal que acompaña, pues está el personal de enfermería, tecnólogo, auxiliares, entre otros. Ahora, cuando hablamos en general de cualquier procedimiento, hablamos del cuidado del paciente y dividimos el proceso quirúrgico intervencionista en 3: antes del procedimiento, durante el procedimiento y después del procedimiento. Antes del procedimiento, dado de que la mayor parte de esta liberación de este cuerpo extraño en territorio intra o extravascular es una complicación de un procedimiento diagnóstico o terapéutica y estas se dan en las salas de radiología intervencionista, ¿no? Intervencionista, su retiro es aconsejable que se realice en el mismo acto operatorio. Entonces, los cuidados del paciente son los mismos que para el procedimiento que se está realizando.
Ahora, para aquellos pacientes que vienen de manera programada de otra unidad o de otro hospital, eh, hay que hacer una evaluación del caso, verificar el tiempo que tiene este cuerpo extraño, verificar la medicación que está recibiendo, una verificación exhaustiva de la historia clínica, la anticoagulación que puede estar recibiendo, el estudio de las imágenes de este paciente, eh, para ver, o tal vez tener que tomarle nuevas imágenes para ver cuál es la posición del cuerpo extraño, para ver también si se ha movilizado su posición inicial, porque de acuerdo al sitio donde se va a alojar el cuerpo extraño, pues vamos a decidir la vía de acceso, que puede ser arterial, que puede ser venosa, que puede ser radial, que puede ser femoral, que puede ser humeral, entre otros, y también así decidimos cuál va a ser nuestro acceso vascular más indicado. Una vez que ya se identificó el cuerpo extraño intravascular, eh, se debe realizar pues la anamnesis exhaustiva, determinar el tiempo de evolución de dicha complicación. A mayor tiempo de permanencia del cuerpo extraño dentro del sistema intravascular, mayor es el riesgo de la tasa de fracaso y aparición de complicaciones durante su extracción. Y la decisión cuando se recupera un cuerpo extraño debe tomarse de manera particular, de acuerdo a cada paciente, teniendo en cuenta la sintomatología existente, la expectativa de vida del paciente y los riesgos y los beneficios que van a conllevar en relación al retiro del cuerpo extraño. Durante el procedimiento se debe mantener todas las medidas de asepsia en la sala, tantos globales como individuales, también intensificar la monitorización del paciente, la dación consciente es deseable en todo el procedimiento de recuperación de cuerpo extraño, así también como la analgesia adecuada, limitar la cantidad de contraste yodado empleado siempre que sea posible. Se ha calculado que cifras superiores a 140 ml de contraste pues van a aumentar el riesgo de deterioro renal. Eh, por eso tenemos un límite establecido por kilo peso. También emplear en tiempo mínimo de la radiación, fluoroscopía, según los criterios de Lara, asegurarse mediante imágenes radiográficas que se ha extraído por completo el fragmento y enviarlo para análisis a microbiología para ver si no está asociado a un proceso infeccioso. También es importante la comunicación entre los miembros del equipo sanitario que participan de este procedimiento. Siempre debe ser activa durante todo el proceso. La CERVEI también recomienda que hacer una complicación de un procedimiento intervencionista que se estaba dando en la sala de angiografía, en vista que este paciente ha ingresado para otro procedimiento, puede ser una embolización o una angiografía diagnóstica o entre otras, y es una complicación propia de este procedimiento, pues esto va a llevar a una prolongación del tiempo previsto de intervención. Por lo tanto, es recomendable que haya un personal responsable del equipo que avise a los familiares para que conozcan y sepan que había esta complicación y también firmen pues el consentimiento informado respecto a la extracción de este cuerpo extraño. Ahora, después del procedimiento, los cuidados que se debe tener, pues siempre se debe de emitir un informe del procedimiento del que se hará constar los hallazgos radiológicos identificados, la descripción del procedimiento, los materiales que se han utilizado en la extracción de este cuerpo extraño, el resultado que se ha tenido, si se ha retirado todo el cuerpo extraño o se ha quedado algún fragmento del mismo, las complicaciones, los efectos adversos, si hubiera, y cualquier incidencia o información pertinente que tengamos que dar al respecto. Y en pacientes, además, también se debe de hacer una anotación en la historia clínica que incluya al menos la descripción del procedimiento, las complicaciones que puede haberse dado y también poner las instrucciones post procedimiento, si va a recibir este paciente anticoagulación, si va a recibir analgesia en horario, si va a recibir antibióticos, o qué medicación debería suspenderse, o eh, cuándo se debería recomendar que inicie su medicación habitual, entre otras. O hacer tal vez un nuevo procedimiento si en caso fuera no se hubiera retirado todo el material. La survey también recomienda que se haga un seguimiento a estos pacientes por parte del radiólogo intervencionista hasta el alta del paciente, o como mínimo tenga una comunicación estrecha con el especialista que lo está viendo o que está a cargo, considerando que esta es una complicación aguda del procedimiento intervencionista. No es obligatorio un seguimiento con técnicas de imagen, sobre todo si se ha conseguido extraer todo el cuerpo extraño. Y en caso si se hubiera quedado algún fragmento o no se hubiera podido extraer, pues se va a seguir un seguimiento clínico estrecho por parte del médico responsable
y también poner en conocimiento a nuestro servicio. Y este seguimiento se debe hacer por lo menos por 2 años. Existen diferentes revisiones en la literatura sobre la experiencia en relación al retiro de los cuerpos extraños de diferente tipo, ya sean catéteres diagnósticos, catéteres terapéuticos, guías, entre otros, de los cuales, pues, algunos voy a presentar a continuación. Este es un artículo del 31 de diciembre del 2020, donde se habla del retiro endovascular de cuerpos extraños con la técnica de lazo, habla de su tasa de éxito y las complicaciones asociadas. Aquí hace una evaluación de manera prospectiva del 2011 al 2018. Este estudio ha incluido a 19 pacientes, de los cuales 12 fueron extracciones de catéteres y 7 fueron extracciones de guías. La mayor parte de los catéteres se han alojado en cavidades cardíacas y las guías se alojaron en venas infradiafragmáticas. La conclusión de este estudio es que ellos tuvieron éxito terapéutico de hasta un 94.7% y no se evidenció pues complicaciones en ninguno de los procedimientos de extracción. Ellos nos presentan su experiencia con estas imágenes. En este primer caso que presentan, pues ellos nos dicen la extracción de una guía migrada. Podemos observar eh, la presencia de un filtro de vena cava que ya había sido implantado anteriormente, y esta otra imagen enrollada que correspondería a la guía emigrada. Esta se ha llegado a ubicar en la vena cava inferior infradiafragmática, se ha enrollado a nivel del filtro de vena cava, y en la imagen de la derecha podemos ver cómo la guía enrollada en filtro de vena cava se ingresa un catéter, un lazo, eh, se enlazó, se atrapó el extremo proximal del filtro de vena cava y ambos dispositivos fueron retirados. En esta otra imagen se describe, este es se intentó el abordaje vascular para el retiro de material de esta guía. De esta guía se tuvo que recurrir finalmente al abordaje quirúrgico. En esta imagen, como podemos ver, el ovillo de la guía alojado en la vena subclavia. Eh, este material ya contaba con una trombosis asociada, y por más de que se intentó hacer la extracción percutánea no se consiguió, y acá ya la extracción quirúrgica de la guía. En esa tercera imagen que nos presentan, nos muestran un catéter migrado hacia cavidades cardíacas derechas y finalmente terminó en arteria pulmonar, que en la literatura también describen que es ampliamente descrito, y se cree que el desplazamiento de estos catéteres hacia las arterias pulmonares se debe a la alta flexibilidad y los altos flujos que se tienen en esta zona. En la primera imagen podemos ver un fragmento del catéter en la aurícula derecha, donde claramente podemos ver cerca del borde inferior de la costilla y en el espacio intercostal cómo se ha fragmentado este catéter y se está yendo hacia la aurícula derecha, y en la parte inferior pues se ha ingresado ya un lazo con el que se ha intentado atrapar el cuerpo extraño para finalmente ser retirado por vía femoral. En la imagen de la derecha se puede ver el cuerpo extraño que se localizó a nivel de la arteria pulmonar. También vemos que ha sido enlazado, ¿no? Y finalmente también fue retirado por vía femoral. Esta última imagen nos muestra un caso clínico de un paciente que presentó una trombosis de la vena femoral derecha asociado a un cuerpo extraño que es la guía, ¿no? Podemos ver claramente la guía con su punta J. Además, vemos que existen defectos de relleno a nivel del trayecto de la vena femoral, eh, que se asoció a trombosis. Este caso también fue a un tratamiento quirúrgico, pues por más de que se intentó hacer la extracción percutánea endovascular, no fue posible por la cantidad de trombos que tenía y la adherencia que tenía.
Otro artículo que evalúa los aspectos prácticos de la extracción de cuerpo extraño con lazo recuperador. Este artículo es del 2007, donde también describe la experiencia clínica en la extracción de cuerpos extraños, donde se evaluó un total de 13 pacientes, de los cuales 9 fueron intravasculares y 4 fueron no vasculares. Perdón. Los vasculares correspondían tanto a stents como coils, fragmentos rotos de catéteres venosos centrales, fragmentos rotos de catéter balón. Los no vasculares fueron fragmentos rotos de catéteres doble J eh, y un fragmento de una guía metálica en la vía biliar intrahepática. Acá nos muestran la experiencia con el lazo Gusnik. Los resultados, pues, es que se pudieron extraer todos los cuerpos extraños, excepto un TIPS que migró a cavidades cardíacas y se terminó reposicionando en el tronco brachiocefálico derecho. Fuera de eso, no hubo ningún tipo de complicación durante sus procedimientos. Dentro de las conclusiones, ellos concluyen pues que el lazo Guchnik-Scher es muy útil, seguro, versátil para hacer la extracción de estos cuerpos extraños. Ellos nos muestran estas imágenes de sus casos. En este primer caso, podemos ver es un paciente al cual se le estaba haciendo la implantación de un TIPS de 10 milímetros de diámetro. Se había colocado este stent en la prolongación de la vena suprahepática y finalmente se produjo una migración de la segunda prótesis. Esta fue una prótesis Wallenstein Boston Scientific, la cual ya estaba expandida y migró finalmente a las cavidades cardíacas, aurícula, ventrículo derecho, aunque al principio la tenían tutorizada, ¿no? Con una guía semirrígida, como podemos apreciar aquí. Finalmente se perdió la tutoría, haciendo de que la prótesis migre libremente eh, migre libremente hacia las cavidades cardíacas y finalmente con un acceso yugular, con enlazos de 25 a 35 milímetros lograron capturar este stent. No pudieron extraerlo por la vía yugular, entonces tomó la decisión de reposicionarlo en el tronco venoso brachiocefálico derecho tras dilatarlo, ¿no? Como se ve acá en la flecha blanca. Eh, Quedó en buena posición y bueno, quedó en esa posición. En la siguiente imagen nos presentan ellos un caso de un paciente el cual estaba haciendo un implante de un stent de 6 milímetros para tratar una estenosis a nivel del injerto renal, inmediatamente posangioplastía. Una vez que se hace la expansión del stent, se produce la migración del stent hacia la arteria ilíaca común derecha, y a pesar de que esta migración se dio cuando el catéter todavía estaba tutorizado sobre una guía de soporte, como podemos ver acá en esta flecha, finalmente entraron por un rotor de 8 frames por la arteria femoral derecha, ingresaron un catéter lazo de 15 milímetros, finalmente capturó por su extremo distal y se retiró sin dificultad eh, la, este, esta endoprótesis. En esta imagen por favor, quiero recalcar, ese es el stent expandido, ¿no? Que se ha migrado de esta zona donde debería haberse quedado implantado, ha migrado para esta zona y finalmente acá cuando se está enlazando, la cabeza de la flecha está siendo enlazado con el catéter lazo y finalmente retirado por vía femoral. El siguiente caso que nos presenta se trata de un paciente eh, que se le hizo una embolización de la vena espermática izquierda por presentar varicocele izquierdo. Esta embolización se estaba haciendo con coils
y se observa pues que uno de los coils de 5 milímetros de diámetro migró, acá en la imagen de arriba, migró hacia una rama inferior, primero de la arteria pulmonar derecha, ¿no? Aprovechando este acceso venoso femoral, introdujeron un introductor Cheflow largo de 8 French de 55 centímetros de longitud, llegando hasta la arteria pulmonar derecha, y a través de esta se introdujo un catéter coaxial de 5 French, un catéter tipo vertebral, hasta la zona donde estaba el coil migrado, y sobre esta pusieron un catéter lazo donde finalmente se le atrapó y finalmente se hizo la recuperación, ¿no? Solamente para ver las imágenes acá, esa es la fluorografía con el material del coil en la vena espermática y la migración del coils. Eh, Acá también vemos cómo se está localizando el coils en las venas pulmonares. Se sube con el catéter angiográfico y se está saliendo ya el lazo en esta zona para atraparlo. Y finalmente en la imagen de abajo, cómo se atrapa el coil migrado y el retiro del material respectivamente. En este caso es un, era un catéter, una paciente que tenía un catéter, el cual se ha fragmentado, se han fragmentado y los fragmentos han sido, han sido alojados a nivel de las venas pulmonares, de las arterias pulmonares, perdón, se alojó en la arteria pulmonar derecha y otro fragmento se encontraba en la vena cava superior. Vemos el extremo asomándose, ¿no? Finalmente igual se colocó interruptores venosos largos de 55 centímetros. Se, el extremo distal, pues, se intentó atrapar el cuerpo extraño. Se desplazó el fragmento a la parte más inferior. Ellos reportan que el caso fue muy difícil y finalmente cuando se reposicionó este fragmento a una posición más favorable con el catéter lazo, y finalmente ya cuando se tuvo en una situación, ya en vena cava se hizo la captura del cuerpo extraño y finalmente el retiro del cuerpo extraño. Este último caso que nos muestran ellos, nos muestran una extracción de un catéter balón. Ellos utilizaron un catéter balón. Este paciente se le hizo una angioplastía, el catéter balón se arrugó, por lo cual decidieron cortar el catéter balón con la seguridad de que no va a migrar distalmente, y finalmente ellos ingresaron un lazo, como se ve acá en la imagen B, de 15 milímetros, atraparon el catéter balón y retiraron el catéter balón, como se puede ver en la imagen. Este es ya solamente para mención, este es un paciente que tenía un catéter doble J y es un rescate extravascular. Se hace el rescate de un catéter doble J, ¿no? Fragmentado. Se hace un rescate. Primero utilizaron el Forcel de urología y finalmente colocaron un catéter lazo donde atraparon finalmente el catéter y parte de la litiasis. Previamente se hizo una nefrostomía percutánea antes de hacer, se hizo el estudio para ver si había una hidronefrosis, si había impactación, dónde estaba el catéter doble J, hasta dónde llegaba el extremo, o se había fragmentado. Cuando ya se ubicó finalmente este cuerpo extraño, se cambió esto a un introductor de 11 French y finalmente con el lazo recuperador se atrapó al cuerpo extraño y no solamente se rescató el cuerpo extraño, sino también se extrajo la litiasis que estaba adherida a este cuerpo extraño. Fue un poco con maniobras forzadas de lazo y force, pero sí se consiguió hacer la liberación tanto del fragmento del catéter como la litiasis.
y y se extrajo. Ahora, otro reporte de caso este es un reporte de un caso de em, habla de una recuperación de un catéter venoso central insertado periféricamente que había sido embolizado. Es una técnica de dos pasos, nos hace la presentación de la técnica de dos pasos para la técnica de recuperación de un catéter central. En este caso es el PIG, cuyos extraños libres eran inaccesibles y además se había terminado embolizando en una rama segmentaria de la arteria pulmonar izquierda. En este caso utilizaron un catéter Simon 1, un ASA. Es una paciente de 17 años que tiene un diagnóstico de un osteosarcoma de fémur derecho. Y como primer paso, pues ellos insertaron el catéter Simon, pasaron por el corazón, recuperaron y finalmente con un catéter PIG pudieron llevar hacia un segmento inferior, hacia la vena cava inferior, y en un segundo paso pues utilizaron un lazo, cogiendo el extremo libre del catéter y retirando en conjunto a través del acceso femoral derecho. Hicieron el seguimiento al paciente durante 24 horas, pues finalmente fue dado de alta sin ningún tipo de complicación. Ellos indican pues que tanto el catéter Simon seguido de un lazo puede ser como un sistema de recuperación puede ser muy eficaz y puede ser considerado por el intervencionista para la embolización de dispositivos de cuerpos extraños o que tengan dispositivos embolizados, cuando ninguno de los otros extremos libres estén libres para poder ser sujetado por un lazo de primera intención. Este estudio fue de marzo del 2022. En las imágenes podemos ver, ¿no? Acá podemos ver, este es el PIG embolizado, una rama segmentaria de la arteria pulmonar del lóbulo superior izquierdo. En la segunda imagen, pues ya vemos cómo finalmente ellos vean la manera de enganchar el, este PIG y poder desplazarlo en su segmento inferior eh, con el catéter Simon. Y utilizaron ellos un introductor de 10 French y dentro de este el catéter Seymour llegando al corazón derecho, finalmente la arteria pulmonar, lo sujetaron con el PIG y lo llevaron finalmente hacia abajo, hacia la vena cava inferior. Y en la tercera imagen, pues ya cómo se despliega el asa, finalmente coge uno de los extremos libres del PIG y con el extremo distal ya del PIG agarrado, se va tirando hacia el introductor vascular femoral derecho para finalmente, para finalmente retirarlo y podemos ver en estas diapositivas la imagen del PIG recuperado y atrapado en la asa. La siguiente revisión habla de la migración de un catéter venoso a la vena hepática. Eh, este catéter ha sido implantado para una quimioterapia, era un POR. Fue una paciente femenina de 44 años que fue remitida para la colocación de un catéter POR y, y la inserción del catéter POR fue hecha mediante flebotomía con acceso en la vena cefálica derecha. Al término del procedimiento, se confirmó mediante fluoroscopía que el catéter se encontraba en posición, solamente se parinizó y durante su primera quimioembolización se evaluó la patencia de este dispositivo y pues tenía buen retorno sanguíneo, más cuando se hizo la inyección de la solución salina, pues se vio una hinchazón en la zona del reservorio, no se realizó la quimioterapia, se le pidió radiografías de control y finalmente nos mostraron las radiografías de tórax, tanto en frontal como en lateral, vemos la migración del catéter venoso en esta región, terminando ubicándose en la vena hepática y acá vemos el reservorio, ¿no? El reservorio del POR, más la paciente no presentaba ningún tipo de sintomatología y esta paciente ingresó a sala para la extracción mediante la técnica de ASA, se realizó con un acceso percutáneo en vena femoral izquierda, se ingresó un introductor, una guía y el asa de recuperación del cuerpo extraño, donde finalmente se realizó la con la técnica de ASA, se terminó tirando del catéter venoso central
y después la paciente se fue de alta y regresó para la recolocación del catéter. Con este es el nuevo catéter implantado. Ya casi para concluir, podemos decir que las complicaciones e indicaciones de calidad, pues la incidencia de complicaciones como consecuencia de retirada de cuerpos extraños en territorio extravascular es anecdótica, siendo menor del 4% en territorio vascular, y consistentes fundamentales en arritmias irreversibles, espasmos arteriales o hematomas en el sitio de punción. Por otro lado, la posibilidad de extraer íntegro ese cuerpo extraño es mayor del 90% en ambos territorios, utilizando uno o la combinación de diferentes materiales. Esto va a depender mucho de la destreza del radiólogo intervencionista. Ahora, dentro de las conclusiones, la intervención percutánea para la eliminación de cuerpos extraños intravasculares es actualmente la mejor opción de tratamiento para los pacientes. Es un procedimiento mínimamente invasivo con bajas tasas de complicaciones. El material embolizado eh, se puede recuperar con bastante seguridad y presenta una alternativa atractiva en relación a la extirpación quirúrgica de estos dispositivos. Sin embargo, hay que tener en cuenta también la seguridad del retiro de los catéteres, así como también la calidad para reducir este tipo de complicaciones. Y también se recomienda, pues, bueno, más de una conclusión, una recomendación, recomiendan el registro de dispositivos, los sistemas de seguimiento de dispositivos y los sistemas de notificación de eventos adversos que deberían ser útiles para poder guiarnos que cuáles son los catéteres con más fallas, que con más fallas puedan presentarse en el mercado. Otra recomendación que ellos nos dan que una vez diagnosticada una embolización por catéter es recomendable proceder a la extracción de dicho material siempre y cuando las condiciones del enfermo lo permitan y no hayan transcurrido mucho tiempo de ocurrido este evento, pues podríamos tener ya la formación de un trompo más extenso y va a tener que ir a un procedimiento quirúrgico en vista de que pues el endovascular no le va a poder ayudar. Esta es la bibliografía utilizada para esta revisión. Muchísimas gracias. Estaríamos atentos a sus preguntas.